¿Nico Williams o Luis Díaz? Este es el debate que hay entre el barcelonismo y esta es la pregunta que voy a tratar de resolver. Empezamos. ¿Qué tal? Y bienvenidos a un nuevo vídeo. Inauguramos una nueva semana aquí en el canal, una semana menos para que vuelva la Liga, para que vuelva el Fútbol Club Barcelona y una semana en la que hay Mundial de Clubes, por lo tanto estamos también distraídos con partidos de fútbol y esto no para, así que los futboleros estamos de enhorabuena, pero hoy aquí en el canal toca hablar de un tema que en las últimas horas se ha puesto bastante caliente, que es el de Nico Williams y el de Luis Díaz, que parecen ser las dos grandes alternativas a esta posición. Acordaos que nombres como el de Rashford sonaron también con mucha fuerza, que parece una bala que está ahí en la recámara, pero el de Luis Díaz desde un inicio y el de Nico en las últimas horas son los nombres que parecen tener más fuerza y para mí las dos mejores opciones que tiene el Barça para firmar si quiere un atacante, un extremo esta temporada. Y en este vídeo voy a tratar de resolver esta pregunta de cuál sería mejor fichaje. Ya habrá tiempo para analizar cualquiera de los dos nombres más en profundidad. Acordaos que el de Luis Díaz lo analicé por aquí arriba hace unas semanas, pero el de Nico todavía no. A ver cómo evoluciona y si existe o no la opción para ir comentándolo. Pero hoy lo que quería hacer, repito, es comparar a los dos jugadores, ver puntos fuertes y puntos débiles, tratar de entender, de adivinar qué jugador encajaría más y por qué. Porque me parece un debate muy interesante y en las encuestas que se están haciendo, también yo ayer en mi cuenta de X lancé la pregunta de Nico o Luis Díaz y Nico está ganando por goleada. Y quiero romper una lanza también a favor de Luisito, así que sin más dilación y como siempre con la ayuda de Hadel Statsbomb, empezamos con este debate, vamos allá. Antes de empezar, como siempre, os animo a comentar aquí abajo todo lo que os apetezca. Quiero saber si preferís a Luis, a Nico y por qué. Importante el porqué, que luego así tenemos más argumentos para debatir. Todos, dejad like en el vídeo, no olvidéis dejarle like, suscribiros si no estáis suscritos y si queréis apoyarme más, en el enlace de descripción podéis convertiros en miembros, así que ya lo sabéis. Para empezar a resolver esta pregunta hay un punto capital que es el más relevante, que es el precio. El precio para mí aquí vehicula todo el debate posible. El de Luis Díaz lo desconocemos, pero el de Nico lo tenemos claro. La cláusula de unos 64, 65 millones de euros es un precio que para mí es alto para lo que es el Barça, pero es coherente con el valor de mercado del jugador, con la proyección y con lo que se está pagando por atacantes de un nivel parecido al de Nico. El de Luis evidentemente es negociable y es un precio que el Barça, en las primeras informaciones que salían en los medios, hablaba de unos 80 millones, que es lo que pedía el Liverpool. Algo que yo ya dije en mi vídeo, que el Barça no tiene que pagar, tampoco lo va a pagar, no va a llegar a esa cifra porque no puede, y en caso de ser así, es absurdo tratar de hablar de este nombre. Pero evidentemente si el precio es negociable, yo creo que sí, porque el Liverpool ya ha firmado a Florian Wirtz, ya ha firmado a Jeremy Frimpong, ha hecho inversiones importantes a nivel monetario, tiene que empezar a vender algún nombre. Y creo que arriba el de Luis Díaz es uno de los que tiene más caché, uno de los nombres que tiene mayor rampa de salida. Y en el caso del Barça es lógico que tantee las dos opciones, porque además son dos jugadores muy diferentes. Cuando se habla de Nico, de Luis Díaz y se analizan como dos futbolistas parecidos, creo que cometemos un error importante a la hora del análisis, porque son, bajo mi punto de vista, dos futbolistas muy diferentes, tanto por su naturaleza como sobre todo por la realidad actual. Para mí, a día de hoy, Luis Díaz es mejor jugador que Nico Williams. Creo que no hay, para mí, dudas de que está un escalón, incluso 1,5 por encima del de Nico Williams. He leído, he escuchado muchos comentarios de menosprecio a lo que supone la figura de Luis Díaz. Entiendo que la edad, como si Luis Díaz con 28 años fuese un jugador ya acabado, es un factor diferencial en estos debates. A la gente normalmente le atrae lo joven, el cromo nuevo que tiene potencial y margen de mejora, porque es algo más estimulante. Y cuando un jugador tiene 28 años empieza a ver ya como algo gastado, algo acabado. Para mí 28 años es una edad perfecta para jugar al fútbol, te quedan todavía unos cuantos años al máximo nivel. Eso para empezar. Después creo, repito, que hay que insistir en que Luis Díaz a día de hoy es un jugador superior. Poneos el partido de Luis Díaz contra la selección argentina, uno de los mejores equipos del mundo actualmente, y mirad lo que es capaz de hacer jugando como delantero centro. Jugando como delantero centro. Exhibición de Luis Díaz, partidazo. Repito, en el Liverpool es un futbolista que ha ocupado distintas posiciones, que ha tenido roles distintos, y para mí la diferencia entre Nico y Luis es que Nico es un especialista a día de hoy, es un jugador
de lado débil, de atacar situaciones como alejado, 1 contra 1 exterior, diagonales o salidas por fuera, centro o disparo, y atacar profundidad. Pero Luis Díaz es un jugador mucho más completo, con más registros interiores, más capacidad asociativa en espacios reducidos, más habilidad para el regate en zonas más pobladas, aunque Nico también lo tiene. Luego lo iremos analizando, pero creo que son dos perfiles diferentes. Si quieres un especialista que complemente a Lamine, para mí Nico es ese nombre, porque tiene más margen de adaptabilidad, es un jugador que además tiene un margen de mejora de proyección más alto por su edad, es un futbolista que además ya sabemos lo que le puede dar a Lamine Yamal, porque en la selección española esto se está viendo, y Luis Díaz es un jugador más completo, que te puede dar más alternativas al ataque, te puede jugar también por dentro, incluso como ese 9, para meter también a Rafinha en la ecuación, algo que con Nico para mí no puede suceder, o es más difícil que suceda, y por lo tanto es algo diferente. Pero, repito, el menosprecio que se le está haciendo a Luis Díaz me parece importante. Repito, hay muchas cuestiones a la hora de analizar este fichaje, pero que sea mejor Luis Díaz no lo convierte en mejor fichaje. Y esta es la gracia de estos debates, que al final hablamos mucho de cuál es mejor fichaje, pero muchas veces no implica quién es mejor futbolista, porque hay otras variables que entran en la ecuación. Como siempre os quiero comparar ambos radares, ambos rendimientos esta temporada actual, entre Luis Díaz, de color azul, y Nico Williams, de color rojo. La diferencia es notable, es evidente. Hay que decir que cuando comparamos al campeón de la Premier League con un equipo, gran equipo como el Athletic, pero que no está en el mismo escalón, lo lógico también es que existan diferencias notables en cuanto a ciertos puntos del rendimiento. Pero ¿qué vemos en este radar? Porque nos está diciendo cosas interesantes de cada perfil de futbolista. Para empezar, que Luis Díaz es un jugador que intenta muchos menos regates que Nico Williams, casi la mitad, unos 3,6 Luis Díaz por los más de 7 que intenta Nico Williams. Intentar, no digo regates buenos, porque Nico ha estado en un porcentaje bajo, por debajo del 50% de acierto. Las pérdidas de balón, casi 7 por Nico Williams. Estas pérdidas en StatsBomb se computan como malos controles o regates que no salen. No computan ni malos pases ni nada de eso, sino solo regates que no salen o malos controles, mientras que Luis Díaz está en los 3,4. Claro, a más regates, mayor facilidad para perder balones. Nico Williams, de hecho, ha sido el jugador de la liga junto a Vinicius que más balones pierde en ese sentido. No es muy fino, no es un futbolista infalible en lo técnico, sino que tiene ese margen de mejora alto. En cuanto al valor que añaden desde la conducción o desde el pase, vemos que hay porcentajes parecidos. Luis Díaz un poco más desde la conducción, desde el pase un poco más el bueno de Nico Williams. En cuanto a centros buenos, siempre ahí para mí Nico ha sido mejor, porque repito, Nico es un especialista de banda. Acordaos que cuando él debuta en el Athletic lo hace en el perfil diestro, jugando a pierna natural, y que es con el tiempo cuando él se pasa al otro costado. 0,84 centros buenos por los 0,40 de Luis Díaz, que además ha jugado más en zonas interiores. El año pasado la cifra de Nico era todavía más alta, hace 2 temporadas, cuando hace ese gran año de boom, superaba el centro, los 1,2 centros buenos. Ha bajado un pelín. 0,13 asistencias esperadas Nico Williams, 0,16 Luis Díaz, pelín superior también el colombiano. Más pases claves para el colombiano, 1,9 por los 1,3. Repito, eso también tiene mucho que ver con que el Liverpool es un equipo ofensivamente con más armas, que tiene más volumen, y por lo tanto esas cifras se van a ver condicionadas. Esto en el Barça estoy convencido que trasladando el rendimiento de Nico al Barça subirían esas cifras, sin lugar a dudas, y más presencia en el área también para el bueno Luis Díaz. Más disparos para Luis Díaz, aunque no demasiados, y también muchos más goles esperados. ¿Por qué? Porque ahora os voy a enseñar el mapa de disparos de ambos jugadores para ver un poco las diferencias que existen. Este es el mapa de disparos de Nico Williams esta temporada. Ha marcado 5 goles en Liga de 3,9 goles esperados. Es decir, ha estado por encima, pero no ha producido demasiado. ¿Por qué? Porque si os fijáis, la mayoría de disparos son esquinados. Son disparos que nacen desde el perfil zurdo, la zona en la que juega Nico, que son esos disparos tras recorte, disparos por lo tanto de baja probabilidad de gol, de poca calidad. ¿Cuántos remates tiene desde el área pequeña? 1 en toda la liga. Un gol, de hecho, que marcó ante el Mallorca el día 9 de marzo. Es el único remate de Nico desde el área pequeña en toda la liga. Claro, solo un remate es muy poco. Si vemos los remates que ha tenido Rafinha, veremos que hay muchos más. Remates cercanos a la portería, pues ha tenido, por ejemplo, este fallo ante el Valladolid, este fallo también ante Osasuna, y luego un par de ocasiones más, este gol ante el Valladolid y este fallo, el más claro de la temporada, ante Osasuna. Pero realmente ocasiones claras no ha tenido demasiadas. Es un jugador que tiene muchos disparos tapado, disparos con jugadores por delante, en malas situaciones. ¿Por qué? Porque el Athletic le exige ser esa primera espada ofensiva, y por lo tanto la generación de ocasiones muchas veces depende de él. En cambio, Luis Díaz no es así. Fijaos, el mapa de disparos de Luis Díaz ha marcado 13 goles.
que es casi el triple de los goles que ha marcado Nico Williams, pero es que los goles esperados son más de 11. Nico Williams estaba en menos de 4, casi también el triple. Por lo tanto, vemos que en cuanto a volumen, los dos han marcado más o menos 2 goles más de lo esperado, pero Nico lo ha hecho con mucha menos participación de cara al gol y Luis Díaz con mucha más. ¿Qué nos dice esto? Que si Nico Williams tuviese unos 11, 12 goles esperados por temporada, podría marcar 15, 16 goles, estoy convencido de ello. Fijaos, aquí Luis Díaz ha marcado 3 de sus 13 goles desde el área pequeña. Goles de casi un gol expected goal, es decir, goles sin portero, etc. Por tanto, son remates muy cercanos, muy sencillos, porque ha jugado mucho más por dentro. Y fijaos también que tiene mucho más remates centrales, muchos más remates de mucha calidad, mientras que Nico Williams ha tenido ocasiones mucho más complicadas. Y esto a la hora de analizar, cuando tú coges las estadísticas, claro, es que este jugador ha marcado 13 y el otro 5, ¿de acuerdo? Pero vamos más allá, ¿por qué sucede esto? ¿Es trasladable al Barça? Yo creo que lo de Nico no, honestamente. Creo que van a subir, como ha pasado con la selección española, donde Nico Williams normalmente ha tenido un volumen más alto de ocasiones cercanas y por lo tanto ha marcado más goles. Entre Nations League y Eurocopa, Nico Williams ha producido 8 goles en 16 partidos, lo que supone una cifra correcta teniendo en cuenta que es el extremo del lado débil. Yo creo que esas cifras, repito, es un jugador joven, margen de proyección, y eso es lo que el Barça tiene que mirar. Si empezamos a mirar algunas jugadas concretas, he querido mirar los últimos partidos de ambos jugadores con su selección, sobre todo porque en el caso de Nico, al estar con Lamine Yamal, me parece que tiene más trasladabilidad a lo que sería el Barça. ¿Qué pasa con Nico? Que es un futbolista que a mí lo que me gusta es cómo ataca la profundidad en ese costado izquierdo. Tiene muy claro el timing, es un jugador que tiene mucha capacidad para entender cuándo atacar el espacio y cuándo no. En el Athletic lo vemos menos porque es mucho más recepción al pie, porque él suele ser el extremo más desequilibrante, mientras que Iñaki en el perfil diestro sí es ese factor más de profundidad. Pero ¿qué sucede? Que con Nico ahí jugando en esa banda izquierda, él tiene una buena capacidad para llegar a la línea de fondo, para llegar dentro del área, traer y encontrar el pase hacia dentro del área. Eso es algo que él hace bien. Y en escenarios de mayor ritmo, de mayor volumen, normalmente Nico suele elegir bien en ese último gesto. Por lo que, imaginando un posible traslado a lo que es el Barça, se hace extraño no pensar que sus cifras vayan a subir, con un equipo que ataca también el área, que tiene mucho más gol que el Athletic Club. Al final el Athletic, el mejor goleador que tienen es Sancet, que entre unas cosas y otras ha jugado pocos partidos por lesiones, y que tampoco es el 9, pero es el que tiene más gol. El delantero centro, tanto Guruceta como Marouane, son jugadores que no tienen excesivo gol, y por lo tanto ahí las cifras de Nico, a la hora de asistir, no pueden ser tan altas. Nico, además, me parece que el gran margen de mejora que tiene, el gran punto de poder subir al siguiente nivel es el juego por dentro. Creo que ahí es donde Nico tiene ese espacio, ese universo por explorar, que es algo que todavía no ha sucedido, y que creo que podría ser el trampolín para ver el siguiente gran rendimiento de Nico Williams, o que sea un jugador mucho más global. Yo creo que esto en el Barça, con el equipo y con el estilo de Hansi Flick, es algo que se podría ver más fácilmente, ¿no? Un Nico pisando ese tipo de zonas, no solo siendo el receptor abierto, sino también pisando zonas, y a partir de ahí conducción, fijaos, desmarque de Oyarzábal por delante, y ahí Nico le mete ese buen pase para que ataque la profundidad. Creo que es un jugador que todavía no ha descubierto las mieles de lo que es esas zonas interiores. Ojo, que para mí es un jugador que, trasladándolo ahí, puede tener serias dificultades para hacer según qué cosas, porque asociativamente me parece que tiene un margen muy alto de mejora, y no es muy fino en ese control orientado para perfilarse, sino que ahí yo creo que sería más foco de pérdidas, pero sí que con espacios, cuando el rival está un poco más abierto, el factor Nico ahí puede ser determinante. Pero sobre todo ahí Nico donde es bueno es en ese sentido, atacando al espacio. Fijaos el control, sobrebote, buen control con pierna diestra, y de nuevo asistiendo ahí a Pedri para la llegada desde segunda línea. En eso Nico es muy bueno, porque al final, cuando él está en el lado débil, fijaos el espacio que tiene aquí Nico para atacar. ¿Por qué? Porque Lamine atrae a 3 jugadores. O sea, Lamine está trayendo a lateral, prácticamente volante y también uno de los centrales, y en el otro perfil Nico tiene todo el espacio del mundo. Eso es algo que en el Athletic no sucede, y por lo tanto el análisis se puede hacer desde otros puntos que ya haremos en un futuro, y aquí evidentemente con ese espacio él tiene esa capacidad de percutir, driblar, regatear, encarar, es potente y asistir. Una de cal y otra de arena, porque aquí fijaos cómo él hace muy bien ese desmarque a la espalda. Repito, ese timing que tiene Nico para detectar los momentos del desmarque. Torturó bastante a Joao Neves, que no es un lateral y por lo tanto sufrió mucho. Pero aquí fijaos, balón, control con pierna izquierda, y en vez de que el control se le vaya un pelín más abierto, más en paralelo para alejar a Rubén Díaz, el control se le cierra y termina perdiendo la vertical, esa ventaja que tenía inicial, y pierde la pelota. Y esa situación que aquí parecía muy favorable para un disparo termina quedándose en nada. Probablemente ahí Rafinha, al ser zurdo, ¿qué hace? Control orientado y te pega un latigazo que te deja seco. Nico Williams ahí tiene ese margen a veces de
todavía sacar mejores ángulos para el disparo, que es algo que creo que todavía no ha pulido. En transiciones, Nico me parece un valor muy alto. Creo que también Luis Díaz en eso es buenísimo, luego lo veremos, pero creo que Nico ahí es un futbolista que te da algo más en transición. ¿Por qué? Porque el Barça, a pesar de que con Flick haya sido un equipo, evidentemente, de mucha posesión, que ha atacado muchas veces con rivales hundidos, no podemos obviar un factor que ha sido diferencial y que ha reconocido la mayoría de jugadores, que es: si tengo un pase, ¿para qué voy a dar dos? Si tengo dos, ¿para qué voy a dar tres? Y así sucesivamente. Yo creo que economizar ese tipo de situaciones y por lo tanto buscar ser tremendamente agresivo a la profundidad. Y eso es algo que en el Barça se ha visto. Se ha hinchado goles Rafinha, Lamine Yamal ha explotado toda esa creatividad permitida para poder encontrar mayores situaciones, y ahí Nico yo creo que te permite también atacar muchísimo. Fijaos aquí, el que conduce es House en el central, que es súper valiente. Tenemos a Nico abierto atacando ese espacio ante la selección neerlandesa, y aquí se planta delante del portero con un disparo que busca el palo largo, pero hay un paradón de Verbruggen tremendo para evitar el gol. Pero son situaciones que a mí me gustan porque en el Athletic Nico no ha tenido tantas de 1 contra 1 de atacar el espacio, y creo que se está viendo que si tú le das a este jugador este tipo de jugadas, es lógico, es más normal que él pueda aprovecharlas. De hecho, fijaos en esta, como Nico de nuevo vuelve a atacar la espalda. Hay un pase al espacio fantástico de Hausen, pero él aquí vuelve a percutir. Él tiene muy claro que es un extremo que tiene dos vertientes para mí principales, que es esa recepción más al pie, para esperar a que el defensa venga y a partir de ahí buscar la superioridad individual, o también ese atacar el espacio, porque como sabe el defensa que Nico es peligroso en el 1 contra 1, muchas veces se pega mucho a él, abre esa puerta y ahí tenéis a Nico llegando, buen recorte con pierna izquierda y ahí busca el remate, pero un remate que se estrella contra el rival. Son situaciones que todavía no están pulidas, que no terminan de ser certeras, pero que a mí me hacen ser optimista porque con esta edad, con este margen de proyección que tiene, creo que Nico ya tiene una base muy buena en cuanto a movimientos, una base técnica muy interesante, aunque no excepcional, no es excepcional la base técnica de Nico, y creo que eso es interesante. Y fijaos, para mí otro de los puntos de mejora de Nico, ese balón que recibe ahí en izquierda, buena conducción, y aquí tiene un pase claro a Lamine Yamal. O sea, aquí, para mí, cuando tú tienes el mejor jugador del mundo en esa posición de 1 contra 1, Dani Olmo rompiendo, por lo tanto, va a ser una situación muy clara para Lamine, tienes que darle el balón, y ahí Nico conduce, Nico no suelta la pelota en el momento exacto, y ¿qué sucede? Que termina perdiendo el balón. Por lo tanto, yo me imagino a Nico en el Barça como ese extremo izquierdo a pierna contraria, con un Lamine Yamal jugando en ese costado, y por lo tanto un Barça que muchas veces se junta en ese sector, con el propio Frenkie, con un Pedri incluso que cae, para, diríamos, aislar a Nico Williams con un Valde, que me gustaría mucho ver a Valde posición mucho más centrada. Fijaos lo que está haciendo Luis Enrique con Nuno Méndez. Nuno Méndez está jugando en esa zona y esa conducción demoledora por dentro. ¿Qué sucede? Que como Rafinha juega por aquí, Valde no puede subir y tiene que abrirse. Creo que Nico te va a ofrecer o te puede ofrecer esta vertiente, y por lo tanto un Valde más centrado, el Barça se junta, pom pom pom, cambio de orientación, y ahí sí, la ruptura de Valde, encontrar a Nico en 1 contra 1 con el defensa, un Pedri en apoyo, la ruptura de Olmo, Lewandowski cargando el área, y Lamine en el lado débil. Si la defensa bascula, Nico puede progresar, incluso, imaginaos que Nico progresa, el Barça carga el área, centro, y ahí Lamine pudiendo pisar más zonas de remate. Esto es, grosso modo, lo que yo me imagino con Nico Williams. ¿Qué sucede con Luis Díaz? Que cuando la gente se queda con un nombre, como sucedió con Nico la temporada pasada, que va haciendo run run, que ya muchos culés se imaginaban a Nico Williams vestido de azulgrana, eso tiene un peso. Luego está el factor Lamine, que evidentemente es muy amigo de Nico, que hemos visto la relación, la química que hay ya no solo con él, con Pedri, con Valde, con el resto de futbolistas azulgranas que están también con la selección española, y que Luis Díaz tiene un hándicap que es el de la edad, que se plantea aquí como si tuviese 34 años, como si fuese Ivan Perisic, cuando tiene 28 años, viene a hacer una gran temporada con el Liverpool, pieza clave en el equipo de Arne Slot, pieza clave con su selección, futbolista contrastado, y que bajo mi punto de vista a día de hoy, a 16 de junio de 2025, es un jugador mejor, más completo, más global que quizás mucha gente, pero eso no significa que sea mejor para el Barça o que su encaje sea más sencillo o que te vaya a dar más. No, porque a veces un mejor jugador no rinde mejor en otro escenario. Todo es cuestión de encajes, de potencialidades, etc. ¿Qué sucede? Para mí, Luis Díaz tiene una virtud bastante importante respecto a Nico, que es su capacidad. Como veis aquí, este es el último partido que jugó Luis Díaz ante la selección argentina hace unos días, delantero centro. Con Colombia jugó de punta e hizo un partido colosal.
marcó un golazo, pudieron ser 2 golazos increíbles, pero es que fue una constante en cómo interpreta el juego, en sus toques, en su habilidad para acelerar, para ser autosuficiente. Yo le veo a un jugador con más recursos técnicos de base, más capacidad para entender el juego en zonas interiores y poder hacer más daño, tiene más veneno. ¿Qué pasa? Que evidentemente el Luis Díaz de 23 años no era el Luis Díaz de 28. Y ese es el ejercicio que tiene que hacer también el Barça. Es decir, vale, si decidimos firmar a Nico, tenemos que trasladar ese rendimiento con Lamine, con Pedri, con Olmo. Es decir, un rendimiento que puede subir porque va a tener a mejores jugadores y con los años va a crecer. Y en cambio el de Luis Díaz te puede dar 1 o 2 años de pico, pero luego va a decrecer, que es lo lógico, por la edad. En 2 años con 30, luego ya hablaremos. Y por eso para mí yo me decanto más por Nico. Pero si hablamos de Luis Díaz, tenemos que hablar de que el Barça podría firmar a un jugador que, fijaos aquí partiendo de 9, el movimiento que te da atacando el primer palo. O sea, él parte aquí por detrás del central y fijaos que cuando el balón va a banda, él le gana la posición por delante. Eso es un movimiento de 9 brutal. Es muy bueno Luis Díaz en eso. Y quizás tú le preguntas a la gente, oye, ¿qué sucede con Luis Díaz? Te diría, no, un extremo abierto. No, Luis Díaz en el Liverpool ha jugado más por dentro o más combinando un fuera dentro, dentro fuera, que no extremo como Nico en el Athletic puro de haber abierto en banda izquierda y a partir de ahí encarar. Y en la selección también. De hecho, en el Porto tenía grandes partidos más casi que como interior. Algo que a mí me encantaba de Luis Díaz. ¿Qué pasa con Luis Díaz? Que es un jugador terriblemente autosuficiente. Mirad esta acción, hay un balón largo, tras un saque de esquina, le cae el balón ahí a Luis Díaz en banda izquierda, ante De Paul. ¿Qué hace? Se lleva la pelota de espuela con un toque sutil, dejando por tierra a Rodrigo De Paul, conducción de 50-60 metros a máxima intensidad, y a partir de ahí control hacia adentro, disparo que va a las manos del Dibu. Es una acción de Luis Díaz de 60 metros que a mí me encanta porque es autosuficiente. Que eso muchos me diréis, pero es que esto en el Barça no se lo va a encontrar tanto. Lo sé, pero igualmente, ¿cuántos goles ha hecho el Real Madrid? ¿Cuántos goles ha hecho el Barça? ¿Cuántos goles ha hecho el PSG? ¿Cuántos goles ha hecho el Liverpool? Que son equipos que tienen el 60-65% de posesión en transición. ¿Cuántos goles? Muchísimos. Porque cuántos saques de esquina tiene el rival y tú puedes plantear estas situaciones de transición. ¿Cuántas veces pillas desprevenido? Al contrario, muchas. Lo que sucede es que cuando tú no tienes esos elementos disruptivos en ataque, no vas a marcar goles de transición, que es lo que le pasaba al Barça hasta la llegada de Flick. Que la gente decía, no, es que el Barça no puede marcar de contraataque, no tiene demasiado el balón. No, el problema es que no tiene esos elementos para hacerlo, que juega demasiado lento. Cuando tú juegas rápido, por mucho que el rival te quiera meter un bloque bajo, habrá muchas situaciones del partido en las que vas a poder correr. Evidentemente no contra todos los rivales, pero yo creo que esto se va a dar. Y Luis Díaz ahí me parece superior. ¿Por qué? Porque Nico le veo un jugador más unidimensional y Luis Díaz creo que tiene más capas a día de hoy. Que quizás en 1 o 2 años no es así. Y probablemente yo por eso me decanto por Nico, repito, porque creo que tiene ese margen evolutivo. Algo que me hace pensar que puede tener muchas más capas de sentido su juego que la que tiene ahora. Pero yo ahora le veo como un especialista. Y ojo, eso no es malo porque tú, esa figura, ese nombre, ya lo tienes en Lamine Yamal. Luis Díaz, fijaos dónde viene a recibir la pelota. Bajando como 9 aparece por detrás del centro del campo y fijaos que él viene a buscar el balón como delantero centro y a partir de ahí conducción se va de 2 jugadores, conducción dentro-fuera hacia izquierda y buen balón hacia adentro. ¿Qué permite eso? Juntar a Luis Díaz con Rafinha. Juntar a Luis Díaz con Rafinha, con Lamine, de forma más natural y por lo tanto un ataque distinto, un ataque en principio diferente, que no sé si mejor, pero sí para mí más estimulante, dar más descanso a Lewandowski, permitir incluso la entrada de Ferran en esa zona más interior con ese intercambio, porque al final yo creo que Luis Díaz también se podría manejar muy bien con un 9 como Ferran que deshabilita esos espacios interiores o que genera más escenarios para el intercambio y por lo tanto no es esa figura del especialista sino que amplía las opciones de ataque. El gol que marca el bueno de Luis Díaz, fijaos dónde recibe el balón, como un extremo. O sea, es un gol que él lo hace como delantero centro de la selección colombiana, pero que él parte ahí como un extremo abierto, diagonal, hace una croqueta dentro del área increíble, cambio de ritmo para irse del último defensa y luego definición perfecta. Es un gol impresionante. O sea, es un gol que te puede firmar Julián Álvarez, Alexander Isak, el típico delantero que cae fuera y que vuelve dentro porque tiene calidad, tiene físico. Eso es Luis Díaz, que es un delanterazo, de verdad. Y mucha gente me dice, pero es que es irregular. Hombre, es que si no fuese irregular, el Barça no lo podría firmar porque el Liverpool no lo iba a vender. Si cada día te ofreciese eso, es que no sería un jugador regular. Es que no lo podrías comprar por 60 millones, que es lo que quiere el Barça. Al igual que Nico Williams, ojo. Nico Williams no es regular. De hecho, Nico Williams estuvo de agosto a febrero en Liga marcando un gol. Lo marcó ante Las Palmas.
Por lo tanto, se tiró muchos partidos sin marcar y, ojo, también en ese periodo, agosto-febrero, 3 asistencias y un gol en Liga. Ese fue su bagaje. Por lo tanto, ahí yo creo que no estaba bien. Nico Williams sigue siendo un jugador que en algunos días te da un rendimiento excepcional, en otros no te lo da. Eso es parte del equipo en el que está un Athletic que también le exige mucho. Yo creo que Nico ahí a veces se sobresatura de la edad y del crecimiento. No lo digo como algo negativo. Los dos jugadores tienen picos. Es que encontrar a un jugador por 60, 65 millones que te ofrezca un rendimiento de 8,5 de extremo, que es lo que más se paga junto con el gol cada día, es muy difícil. Por lo tanto, por eso digo que ojo que con las críticas hacia Luis Díaz, porque no te lo da siempre, porque con Nico también sucede. ¿Qué sucede con el bueno de Luis Díaz? Que yo a Luis Díaz me lo imagino también pudiendo jugar, repito, como esa referencia, y por lo tanto conviviendo con Rafinha. ¿Por qué? Porque Rafinha sabemos que es un jugador que le gusta mucho la diagonal, puede haber ese intercambio fluido, que Rafinha termine dentro, sabemos que Rafinha también lo hemos visto con Flick muchas veces, que viene a jugar con Lamine, Rafinha se acerca, Dani Olmo ocupa esa posición, por lo tanto sería una fluidez más natural, porque creo que Luis Díaz tiene más habilidades, más recursos técnicos, tácticos, para sobrevivir en ese intercambio. Creo que ahí Nico le costaría más y por eso le veo más como un especialista, y por lo tanto el Barça creo que tendría ese ataque con opción de ser muy dinámico. Al final, cuando digo Rafinha, también aquí podemos meter a Ferran Torres como 9, con un Luis más abierto pero cayendo dentro, etc. Creo que en ese sentido, ahí Luis Díaz te podría dar más. En definitiva, creo que ambos son dos grandes jugadores con diferencias notables el uno con el otro, y que para mí relación calidad, potencialidad, precio, encaje, Nico me parece mejor opción. Nico me lo parece, porque al final es un jugador que ya conoce al vestuario, a gran parte del vestuario, que tiene menos EA y por lo tanto un margen evolutivo más grande, que vendría como esa figura de especialista en banda izquierda, que creo que es lo que le falta al Barça, porque con Rafinha tienes a un jugador que te pueda ir dentro, que te puede jugar en más zonas, y porque al final pienso que a largo plazo, medio largo plazo, sería una operación más rentable que la de Luis Díaz, que además el margen de mejora es ya mucho menor, más limitado, y por lo tanto va a devaluarse más pronto que tarde. Por lo que en caso de pagar 60, 65 millones, imaginad que no funciona, porque siempre hay escenarios en los que tienes que contemplar que un fichaje no puede funcionar, la pérdida sería mayor. Con Nico siempre habrá opción de, si lo hace bien 2-3 años, imaginad que lo hace bien, que el Barça va evolucionando, poder venderlo por el precio que has pagado o incluso más, porque eso es lo que te dice el jugador, que va a valer más dinero cayendo en un escenario mejor. Como siempre os digo, espero que os haya gustado el vídeo. Hasta aquí este vídeo de hoy. Mañana nos vemos con otra nueva entrega en el canal. Gracias a todos, no olvidéis darle like, suscribíos, comentad aquí abajo. Así que muchísimas gracias por estar y nos vemos mañana en el siguiente vídeo.